Y ahora uno se queda sin público. Porque falta de dinero y por falta de ganas. Claro, Han llegado a una época en que realmente está tan harta la gente y tan desorientada que si va a encontrar otro señor arriba del escenario más desorientado que él y con bronca y que más le explica que como voy a cumplir 80 años ahora en octubre, ya pasó esto, 80 veces ya pasó, entonces no es muy esperanzador. No, claro. Una cosa así, aunque puede resultar paradójico y cómico entre comillas, no es para nada bueno. ¿Cómo vivís esta historia de que los que hace 15 minutos se decían cosas tremendas son aliados? Viste que todos, porque es muy difícil. ¿Cómo vivís esto? Yo lo vivo porque sé qué país estoy, sé que soy argentino también yo y que yo he cambiado 150 veces de opinión, pero la velocidad con lo que pasa, la vertiginosidad con la que lo he visto pasar en estos últimos 20 días me dejó helado a mí. Mirá que yo, ya con la edad que uno tiene, vuelvo a repetirte, hemos visto todo, pero esta historia de cambios tan violentos es lo único que uno... parece un chiste todo. Dentro de poco va a ser Lilita Carrió y Verona Fini. Falta eso. Falta esa, una fórmula presidencial. Semblanzas. ¿Lo ves a Pichetto? ¿Qué ves? Yo, la verdad, no tenía mucha info acerca de Pichetto, porque aunque parezca que uno sabe, qué sé yo también represento una parte del pueblo argentino que algunas cosas las sabe y otras cosas no las sabe. Digo, personajes que uno dice, ¿quién es Pichetto? Pero, porque no los tenés definidos absolutamente. Pero cuando lo escuché hablar tan mal de los villeros, tan mal de los cartoneros, tan mal de los extranjeros, tan mal de todo, dije, ahí le tomé atención, antes de que tuvieran una fórmula. Dije, perdón, ¿qué es? No, es el jefe de bancada del peronismo. Dije, menos mal, porque si llega a ser de un partido un poco más conservador, a lo mejor no le gustan los gordos y se me echa del país. Entonces, una cosa que no me entraba mucho en la cabeza. Creo que es una persona de mentalidad muy conservadora, demasiado conservadora para estas épocas, pero lo que me extraña es el cambio, lo que me extraña es, eso sí me extraña, aún a mis 80 años, que una persona que es el jefe de la bancada de un partido durante un montón de tiempo, yo después me empiezan a comentar, no, Pichetto es esto, es el otro, que tenga un cambio tan drástico, que de una semana para la otra esté de una banca en una mesa chica del próximo gobierno. Es raro. Yo no lo puedo celebrar. Mirá que yo estoy acostumbrado ya y puede pasar cualquier cosa y he visto cualquier cantidad de gente. Y además yo no le digo a eso panqueque ni nada por el estilo. Son cambios que se hacen en la política muchas veces. La política es un juego de estrategias y por ahí conviene alguna cosa. Ahora, este cambio de camisetas así, yo no lo había visto nunca. Te escuché decir que nos daban a elegir entre la horca o la silla eléctrica. Siempre fue igual, ahora está cada día peor. La horca o la silla eléctrica, uno empieza a decir, yo la verdad que a mí la guillotina no me gusta porque me parten dos y qué sé yo. Pero en cambio la horca, y te dicen, bueno, sos medio gordito, por ahí rompes la soga y te caes al foso y tenés una hemiplegia que te dura 6 meses. No, tenés razón, es una muerte lenta. Entonces vos decís, la silla eléctrica, y si cortan la luz, eso puede pasar. Entonces la cámara de gas, en invierno no hay. Entonces te viene como una especie de ataque que ni siquiera estás buscando qué pena de muerte van a usar. Entonces te conformas con la inyección letal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando las cosas extremas no funcionan, uno dice, la baña. La baña es como la inyección letal. Si me mata no me voy a dar cuenta. Va a ser una muerte más dulce, te das cuenta. Pero no estamos realmente, salvo los que son fanáticos, que hay días que los envidio. Los que tienen ese fanatismo total y absoluto que dicen esto o esto, ¿cómo los envidio a veces? Porque yo la verdad nunca pude. Yo la avenida del medio la tengo desde que tenía 9 años, 7 años, 8 años. No podía creer. Mi papá antiperonista a muerte, mi tío peronista a muerte, nos arruinaban todos los domingos, claro. Hablando pelotudeces y diciendo cosas que yo no entendía en aquella época, pero que eran 2 energúmenos gritando. Estoy hablando del año 47, 48, 49. Y bueno, entonces yo siempre empecé a decir, no debe tener razón ni mi viejo ni mi tío.
yo voy a ver qué hago. Por eso, a mí los cambios, que una persona cambie, o que una persona, por más que pertenezca a un partido, comprenda y haga una autocrítica y diga, bueno, no me resulta feo ni desagradable. Ahora, estos cambios de vereda, así no, yo no los había visto. Es muy nunca. interesante lo que decís los fanáticos, es cierto. A veces uno envidia la tranquilidad con la que sostienen, porque si vos te lo cuestionás es más complicado. Claro. Veamos los dos fanáticos, ¿no? Los que dicen, no es verdad que los K se hayan robado nada. Sí. ¿Y qué haces frente a alguien que te dice eso? Qué sé yo, la verdad es que vos estuviste, porque el problema es que hay una gran masa de millones de personas que eso no le importa nada porque no le alcanza para comer. Entonces esa gente no sabe quién robó, quién no robó, no entienden hasta qué punto puede ser la cosa. El resto, vamos a sacar a esa parte que es muy importante y que piensa lógicamente en su supervivencia diaria, ¿no? Pero después los otros, los que más o menos tenemos el estómago lleno, que podemos hacer, estamos permanentemente viendo y nos creemos que sabemos cosas que no tenemos por qué saberlas. Te dicen, se robaron todo. Ahora, yo, por ejemplo, quiero escuchar, porque yo soy una persona que quiere estar atenta, quiero ver a ver cómo son las causas y yo me duermo. Cuando empiezo a escuchar todo eso, primero atiendo, después no entiendo y después me duermo. Es tan complicado la trama esa que mi cabeza, y no soy ningún bruto, pero mi cabeza no llega a elaborar. Por eso para mí me da lo mismo, no es que me dé lo mismo, pero quiero decir, me dicen, se robaron todo. Puede ser, la plata no está. Es como el gaucho, somos todos honrados, pero el poncho no aparece. Entonces, evidentemente, la plata se fue por algún lado. En ese periodo y en otros periodos también, se fue por algún lado. Ahora, si se robó o no se robó, no sé. Yo no puedo asegurarlo con tanta firmeza, pero no puedo poner las manos en el fuego y decir, nunca robaron, qué sé yo. Y del otro lado del fanatismo está, no hay inflación, bueno, pobre Macri, le tocó lo que... Viste que hay como una especie de decir, tenés 50% de inflación, tenés desocupación. ¿Qué es? ¿Es negación? ¿Es odio? ¿Qué funciona más? ¿El odio hacia el otro? Sí. Cuando vos tenés una fijación de odio por alguna causa, por alguna razón, por algún recuerdo de la infancia, por alguna cosa ideológica que te quedó en la cabeza, todo lo que haga la persona esa que no cuadra en tu manera, todo está mal. Y todo lo que haga la persona que esté en contra de esa va a estar mejor, por lo menos, no bien, pero mejor. Por lo tanto, siempre, si vos sos frenético acá, vas a decir, sí, está bien, pero ella hizo esto positivo. Y si odias a Cristina, porque acá es un problema ya no de odiar plataformas políticas, sino personas. Hay personas hay una parte de nuestra población de distintas clases sociales que la odia, a Cristina la odia, y otra que la adora. La persona que la odia no puede tolerar nada. La otra persona se pone verde así directamente en comparación, dice, es esto. Yo los oigo muchas veces en las mesas redondas que hacen en algunos programas de televisión. Entonces dice, nuestro gobierno, ahora el otro día escuché a Rabino Berman que decía, nuestro gobierno será inútil, no habrá conseguido absolutamente nada, pero no hemos robado. Y se me caen las muelas, ¿viste? No puedo creer que se sea. Y hay gente que con ese razonamiento se conforma y dice, tiene razón. Se equivocaron en todo, mintieron en todo, no supieron hacerlo, no pudieron hacerlo, pero veo que no roban, esta gente es honesta, no se robó el PBI entero. Y los otros del otro lado decían, mirá, pero nosotros en aquella época morfábamos, en aquella época comíamos, en aquella época nos alcanzaba la plata, y en aquella época que no era nada del otro mundo, pero podíamos hacer un montón de cosas que ahora no hacemos. Y lo que pasa es que hay como una especie de teorías, que yo estoy siempre en contra de ese tipo de cosas, acerca de que la conducta nuestra como sociedad es una conducta totalmente defectuosa, que somos una manga que no queremos trabajar, y todo ese tipo de cosas que son absolutamente mentiras, o por lo menos para mí son absolutamente falsas, o por lo menos no son tan exactas como lo quieren manchar. Te dicen, por ejemplo, que durante años nos regalaron los servicios.
los servicios de eléctricos y todas esas cosas. ¿Quién nos regaló nada? Me pregunto yo. Nosotros, porque pagábamos tarifas muy bajas, y entonces como pagábamos tarifas muy bajas, no se podían hacer las inversiones correspondientes. Así que esto no fueron 2, 4 ni 5 años, sino un montón. Y ahí empiezan los plazos. Según cómo venga el problema, la decadencia empieza en el 45, la decadencia empieza en el 30, o la decadencia empieza en el 76. Entonces son 3 periodos grandes, que es la crisis del 30 y el derrocamiento de Irigoyen, para los más viejitos, ahí se fue toda la mierda, para los gorilas, la entrada de Perón y el peronismo, y ahora, después para los más de izquierda, la dictadura. El proceso de la dictadura. Entonces, te empiezan a decir, esa época, esto y lo otro. Yo pregunto, ¿quién nos regaló a lo largo de todas esas épocas los servicios? Nadie. Nosotros pagamos las tarifas que los militares, los radicales, los peronistas, los genocidas, los progresistas, todo lo que tuvieron el gobierno, fijaron por acuerdo. Nosotros votamos, esa gente, nuestros representantes, de una u de otra manera, dijeron, la luz cuesta esto, el gas cuesta esto, el gas cuesta esto. Nosotros fuimos y pagamos. Ahora, nosotros, según una parte del gobierno actual, debíamos haber salido a la calle con una pancarta diciendo aumenten, aumenten, y estaríamos en el libro Guinness de los récords, porque sería el único país del mundo en toda la historia mundial, y valga la redundancia, que dijo aumenten los impuestos. Los impuestos los fija el gobierno de acuerdo a las necesidades, a la caja y a lo que ocurre. Y después te echan la culpa a vos que las cosas no se pudieron hacer porque nos acostumbramos a que nos regalaran el servicio. Y se me caen las muelas postizas. Pero claro, ¿y cuándo fue que se jodió el país? ¿Cuándo vos creés, después de haber contado tantas veces en tus espectáculos, de paso en el fondo a la derecha, que lo seguís haciendo, ¿cuándo nos jodimos? ¿Cuándo fue que se jodió este país? Y eso depende de la edad de cada uno. Yo, como estoy por llegar a los 80, y siempre uno cuando fue joven le pareció que era la mejor época del mundo, así que a mí muchas veces me dice que se jodió todo en la década del 70, y yo en la década del 70 estaba en un proceso de creatividad, y estaba lógico que la década del 70 fue una década perturbada y conturbada, pero yo no creo que el país se haya ido al carajo. Yo creo que el país se fue al carajo cuando dejó de ser el granero del mundo y cuando dejó de ser el asilo de toda la... Cuando dejó de recoger todos los errores del primer mundo. El primer mundo, no te olvides lo que fue el siglo XX. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, con todo lo que significa eso en países que habían llegado a un grado de cultura que uno dice, ¿cómo es posible que en el año 1923, 28, 1930, con el grado de desarrollo cultural haya salido Hitler, Mussolini, Stalin? Es un horror, es un espanto. Y salieron y retrotrajeron al mundo, y ahí sí el mundo se fue al carajo, cuando volvió a hacer esa cosa de la cosa racista, la cosa racial, el horror del nazismo, el comunismo, el estalinismo y todo eso. El mundo parecía que tenía un desarrollo de la Gran Siete, y esos países que eran los reyes de la cultura hicieron un desastre, prendieron fuego al mundo. Eso significó guerras, revoluciones, muertos, heridos, y Argentina, con la parte del Nuevo Mundo, era el lugar donde la gente se venía a refugiar. En ese momento y en ese lugar, la Argentina era el granero del mundo y te recibía a todo el mundo, y era un lugar de paz y de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos inmigrantes que venían con una mano atrás y la otra adelante, desesperados por la persecución política, la persecución religiosa, el hambre claro, y el horror, lógicamente venían acá, se rompían el alma, trabajaban 150 horas por día, no había ningún tipo de reglamentaciones, y en los conventillos que vivían como el culo de mal, se acostumbraban porque tenían la sensación de que habían dejado atrás un pasado horroroso y que esto era el futuro. Y que acá se podía hacer el sacrificio de vivir en un conventillo sin agua y sin nada, porque no era el producto de una guerra, sino el producto en todo caso de un subdesarrollo, pero que eso que acá había salida, que si vos te ponías desde Nueva York hasta Buenos Aires con un carrito a vender ropa vieja, alguien te lo iba a comprar, y eso era la pequeña pyme que después se hacía una pequeña industria, y que después, cuando te querés acordar,
muchos de ellos allá en Estados Unidos fundaron los estudios cinematográficos Claro. de plata. Y era Moishe que venía con una mano y acá le dieron también las mismas oportunidades y por eso creció tanto la Argentina. La Argentina se empezó a cagar cuando se convirtió en un país, cuando se apoltronó. Y ahora como se la creyó, que era el país rico, que era el granero del mundo, que con eso alcanzaba y sobraba, y creo que eso empezó a malversar todo. Y sobre todo porque esas ideas horrorosas que habían prendido en la cabeza de gente muy importante en Europa en la década del 10, en la década del 20 y en la década del 30, se empezó a instalar acá también. Como... ¿Leíste el libro de Cristina, sinceramente? No, sinceramente no. Porque ya sé todo lo que dice. Entonces, a mí me encanta cuando habla Cristina. Para mí es como un monólogo de una actriz. ¿Entendés? Tiene una oratoria de la puta madre, qué sé yo. Así que yo me imagino que debe ser lo mismo que ha dicho en todos los discursos. ¿Le crees a esta vuelta, este cambio que supuestamente ya tiene? Sí, totalmente, porque es una política muy hábil. Entonces, lógicamente se dio cuenta que con la soberbia, con el yo hago todo, silencio, se callan, basta, se van, cadena nacional, vamos a abrir una fábrica de fideos en Villa Ojete y el cambio, todo silencio, va para adelante, se dio cuenta que ese discurso no era el adecuado. Entonces, como todos los políticos, cambian y yo creo que sí. No sé si es un cambio profundo, no sé tampoco en profundidad, no conozco a nadie de ellos, la verdad que no sé quiénes son. ¿No los tratás? No tengo un trato. Y no sufrís por no tratarlo. No, todo lo contrario, pero de verdad, no tengo un trato con una cosa de decir, no, mira, que yo lo conozco, yo la conozco, yo esto y yo lo otro, no los conozco, yo veo lo que... Es como la gente, el público, no sabe si yo soy un amargado en mi vida privada o si soy tan dicharachero como estoy en el escenario, o si soy tan mal hablado o no. Ellos tienen mi imagen pública. Entonces creemos muchas veces que los que están ahí haciendo de buenos o de malos en las películas o en las tiras de televisión son eso. Claro. Entonces, ahora cuando alguien conoce a alguien, pues si no, este se hace el cómico, es un hijo de la gran puta, pero porque lo conoces. Claro. Contame un poco la imagen de los que ves, digo, como observador que sos, gente de la escena pública. ¿Qué te pasa con Patricia Bullrich? Ay, Patricia Bullrich, a mí me da risa, porque es una lástima que me dé risa, pero yo le decía que parecía la recluta Benjamín, le había puesto yo, porque había una película que decía Goldie Hawn, que se iba a hacer la colimba, ella, que hacía una chica de la High Society, pero que quería morir, quería meterse, se metía en el ejército y hacía una cagada tras otra. Entonces me dio siempre la sensación de la recluta Benjamín, porque realmente pasó por todos los estamentos habidos y por haber, y bueno, a mí no me interesa su manera de concebir el concepto del orden, pero yo soy un pelotudo, primero, soy un viejo sorete de 80 años, diabético, estúpido, medio progresista, y aferrado a una serie de principios que parece que están en decadencia, son vintage, como se dice ahora, en vez de decir envejecido, viejo. Entonces, como soy una persona progresista, garantista, no soy la persona más indicada para juzgar a una persona como Patricia Bullrich, que está en la vereda de enfrente total. Ella es la que está encargada de la seguridad, es una funcionaria del gobierno y qué sé yo, sí señora, ¿qué quiere que le diga? ¿La ves a María Eugenia Vidal y qué te pasa? Eso es más complicado para mí, porque para mí tiene una apariencia apacible, encantadora y conciliadora. Pero así como a Cristina tiene una apariencia turbulenta, fuerte y qué sé yo, no les creo a ninguna de las dos. Quisiera ver qué pasa detrás de esa turbulencia y detrás de esa imagen de Santa Rosa de Lima. ¿Y con Carrió qué te pasa hoy? No, a Carrió sí llegué a conocerla un poco más, porque le tenía una admiración profunda. Y le sigo teniendo admiración en cuanto a su honradez y en cuanto a su transparencia. Eso ni hablar. Es una persona respetable. Pero yo tenía otra visión de ella cuando ella cuando creó su partido, cuando se peleó con los radicales. Y yo, pasa que inclusive cuando se produjeron las malas privatizaciones,
Yo recuerdo haber ido al aeroparque a gritar que Aerolíneas eran... Y ella estaba conmigo. Que éramos dos gordos gritando contra la privatización de Aerolíneas. Y otras cosas más. Ella tenía sus oficinas de uno de sus partidos al lado del Teatro Liceo, en el cuarto. Claro, el Instituto Hanare. El Instituto, claro. Y estaba ahí, y a veces la veía yo en el Café Berna, y un montón de veces me dijo si no quería ir a los seminarios. Con ella yo hablé bastantes veces, no 50 veces, nada por el estilo, y me parecía una persona que tenía una ideología bastante parecida a la mía. Prudente, un poco de izquierda, un poco de derecha, qué sé yo, el otro. Después todo el giro que pegó cuando empezó con la cruz y empezó con toda esa milonga mística, empecé a no entender bien, y es el día de hoy que me resulta rarísimo, parece que es otra persona.